¿no? La cruz tendría un poder que realmente no lo tiene si no tiene una espada atrás. Los dos espacios que son el conflicto central de la Argentina es la tierra y los cuerpos, finalmente. Porque en lo que relata Adrián, hay una ocupación de la tierra para transformar ese nombre, cómo era llamada la tierra, cosa que yo no sé cómo era llamada la tierra, por los que vivían en esa tierra, pero lo pasaron al concepto de territorio, que es un concepto muy europeo. El concepto de territorio es un concepto europeo. Es poner un límite de acá hasta donde llega mi vista, poner otro límite, y este territorio es mío. Eso está en todos los documentos, en el archivo de Indias, que se pudieron rescatar de lo que fue la conquista española. Y transformar luego ese territorio en latifundio, que es a lo que estamos acostumbrados en la Argentina. Enormes latifundios, cosa que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Y esto es cierto. Piensen que en Estados Unidos, perdón, me voy a parar porque si no me pongo muy nervioso. Cuando el hombre blanco avanza, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Los que somos más grandes nos acordamos de las películas del oeste, ¿no? De los vaqueros que van, se pelean con los indios, los indios le cortan el cuero cabelludo y le mandan a la familia, bueno, esas cosas. En Estados Unidos, cuando el hombre blanco avanza hacia el oeste y ocupan los territorios fértiles y los infértiles, o los menos fértiles, el gobierno norteamericano, a diferencia de Roca, lo que dice es, dale un pedazo de tierra a cada familia. ¿Por qué? Porque si no, con el tiempo vas a tener 1000, 2000 familias que van a vivir de la tierra y del laburo de todos los que vivan ahí adentro. Esa es la pelea que Sarmiento tiene con Roca. Roca se pelea con Sarmiento por lo que cuenta él. Cuando Roca avanza sobre todos los territorios de lo que hoy llamamos Argentina, como muy bien dijo él, dijo, no existía Argentina. Argentina era una medialuna de 13 provincias, ocupando las tierras más fértiles. Lo que hace Roca es avanzar sobre las más infértiles, porque cuando vos avanzás sobre las infértiles y también te las quedan, le subís el precio a las fértiles. Vos producís otra cosa y las fértiles pasan a valer más. Hoy, los que gobiernan Argentina son los dueños de la tierra, pero no la trabajan ellos, la alquilan. Entonces, cuando sube el precio de la comida, ellos pueden subir el alquiler de esa comida. Por eso apenas asumieron, subieron el precio de la comida. Para poder cobrar más sobre esa renta de tierra que no trabajan. Pero voy a esto. Cuando los conquistadores, y después Roca, otro conquistador más, pero ya local, avanzan sobre las tierras, ocupan las tierras fértiles, ocupan las tierras infértiles, Sarmiento le dice, por favor, repartilas. Hacer el modelo norteamericano. ¿Se acuerdan los más grandes de la familia Ingalls? Ese es el modelo norteamericano real, ¿eh? Se le dio un pedazo de tierra a cada uno para después no tener una clase parasitaria que con el tiempo viva de la renta de la tierra y te determine cuánto vale la comida. Con lo cual vos no podés controlarlo eso. Hoy no se controla el precio de la comida porque los dueños de la tierra exportan todo, lo cobran en dólares y si vos le decís algo te dicen, no, no quiero ser Venezuela. No, hacemos como Alemania. Que los alemanes vieron que le dicen a los dueños de la tierra, le dicen lo que tienen que sembrar. No deciden los dueños de la tierra. Porque si no se quedan sin algunos productos. Si todos sembraran soja en Alemania, se quedan sin maíz. Entonces el Estado tiene que comprarlo afuera y pierden soberanía alimentaria. Y los alemanes no creo que sean peronistas, ¿no? A no ser que la Merkel se haya vuelto peronista, pero digo, tiene un sistema donde uno soja, otro maíz. Le dice al dueño de la tierra lo que tiene que sembrar para después cosechar y que no haya problemas en el abasto de comida y sobre todo en ese precio. Pero de igual en Alemania el latifundio más grande debe ser de 100 hectáreas, igual que en Francia, 70, 80 hectáreas. Acá tenés latifundios de 20.000, 30.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas. Cuando avanzaron estos conquistadores, le cambiaron el nombre a la tierra, le pusieron territorio y después le pusieron latifundio. Y a los cuerpos que habitaban esa tierra le sacaron el idioma. Le sacaron el lenguaje y les cambiaron los nombres a ellos. Vos contabas el otro día, tuvimos la suerte de compartir una charla en Buenos Aires con Santiago, y él contaba el caso de Margarita Foyel, cuando la comunidad recupera los restos de Margarita Foyel y hacen una ceremonia para dar una sepultura que sea distinta a la que tenía. Estaba secuestrada todavía en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. La comunidad dijo,
no se llamaba Margarita. Margarita le puso el hombre blanco. Con lo cual, además de robar la tierra, robaron los cuerpos, le robaron la identidad a la tierra y le robaron la identidad a los cuerpos. Le cambiaron. Esos son los lugares de pelea que tiene hoy la Argentina. Ocupar la tierra, transformarla en latifundio y tomar los cuerpos que estén en esa tierra, secuestrarlos, desaparecerlos. Esto que dijo él. Los pobladores de Patagonia fueron llevados al primer campo de concentración en la isla Martín García y de ahí fueron trasladados al norte a trabajar en los latifundios de roca, eso es cierto. Hombres habituados al sur y al frío terminaron muriendo sin nombre, secuestrados y desaparecidos en el norte. Ahí están los dos conflictos y eso se repite. Y para eso usaron la ciencia, para eso usaron la educación, para eso usaron el lenguaje histórico, para cambiar eso. Y esos algunos ejemplos que yo iba a poner, pero no sé si los voy a leer. Pero me quería quedar con eso porque él nombró a otra persona detestable en la historia argentina, que es el Perito Moreno, Francisco Pascasio Moreno. Supuestamente un hombre de ciencias. Supuestamente un hombre que iba a estudiar la tierra y sus habitantes. Y lo que fue a hacer es a mensurarlas, a medirlas, a ponerles límites, a decir dónde había cuánta gente, cómo vivían, informar eso y después acompañar al ejército de Roca, como muchos de ustedes saben, lo acompañó al ejército de Roca, se robaba los huesos de los cementerios, están las cartas en el Archivo General de la Nación de Roca, de Perito Moreno, diciéndole a su padre, te envío una caja con 17 cráneos que saqué de un cementerio indígena. El que la lleva no lo sabe, porque él decía, los indios hacen mucho barullo cuando le roban los huesos. Y sí, generalmente, sí, la gente no le gusta que levanten. No son como los judíos o los turcos que no tocan a los muertos. Nosotros los tocamos, tenemos la costumbre de enterrarlos, de hacer una ceremonia, es muy distinto. Con lo cual robaba huesos, pero además le había pedido a Roca que a la familia de los caciques los conserve vivos. Y que se los mande a él, que no los mande a Martín García, que se los mande a él porque los quería tener en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y exponerlos vivos. Y cuando se morían, hacía el trabajo de despellejar los cuerpos, separar la cara, en un trabajo muy salvaje de despegar la cara del hueso y exponerla en una vitrina, el cráneo por otro lado, el cerebro por otro lado. Vos contabas lo de Margarita Foyel, cuando recuperan los restos de Margarita Foyel, que estaba secuestrada en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, tienen que recomponer ese cuerpo. Tienen que recomponer los pedazos porque estaba distribuida en vitrinas. Eso hacía el Perito Moreno. Un perito que en nombre de la ciencia y la pedagogía ocupa territorios, los delimita, marca a la gente que hay y después pide secuestrar a la familia de los caciques para tenerlos vivos en un museo, exponerlos vivos y cuando se mueren, exponer los muertos también. Se empezaron a recuperar recién en 2002 o 2003 esos cuerpos. Es decir, fue un secuestro de la tierra y de los cuerpos, la identidad de la tierra y la identidad de los cuerpos. Muy extenso, en muchos años. Y Nacayal en el 95. Y Nacayal en el 95. Me imagino que habrá sido uno de los primeros en ser recuperado. Estos peritos y estas ciencias sirven para justificar finalmente delitos de Estado. Porque el Perito Moreno sirvió para eso y hoy es un héroe nacional donde uno... El año pasado estábamos en Chubut, en el CEMPAT CONICET, dando esta misma charla. Y el CEMPAT CONICET fue parte de ese trabajo, porque muchos de los cuerpos y de los cráneos de estos habitantes de la Tierra fueron enviados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero muchos a la Patagonia, CEMPAT CONICET, para hacer el mismo trabajo que hacía el Perito Moreno. Estudiarlos como si fueran cuerpos muy distintos a cualquier otro ser humano. Estudiar el cerebro, porque el cerebro de un indígena, de un pueblo originario, era muy distinto al del hombre blanco para él. Entonces lo estudiaba y lo exponía para mostrar eso, que eso es real, está escrito por él. Por suerte están desclasificadas las cartas, si uno va al Archivo General de la Nación, las cartas están. Y lo mismo hicieron los nazis 50 años después en la Universität Medizin de Berlín, que es la escuela universitaria de medicina de Berlín más grande de Europa, que enterados del trabajo que se hacía en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, dijeron, bueno, nosotros hacemos más o menos lo mismo. Mándennos la cabeza de Damiana, de Formosa, secuestrada por cazadores, se fue a Berlín, se fue recuperada hace poco, hubo que pedirle la cabeza de Damiana a la Universidad de Medicina de Berlín, porque también hacían el mismo trabajo los nazis que hacía
No digo que el Perito Moreno haya sido nazi, digo que el trabajo del racismo tiene continuidades. Sería un anacronismo decir que el Perito Moreno era un nazi, es una pelotudez. Sin embargo, digo, ese trabajo del racismo y del desprecio por otros, que en realidad no guarda solo el desprecio, ahí la ciencia actúa como una justificación de un delito. Porque decir que los habitantes primeros de la Tierra eran seres inferiores justifica el delito de robar la Tierra, pero también justifica el delito de ponerlos y estudiarlos como inferiores. Es una justificación científica. Ahí la pedagogía y la ciencia funcionan como un legitimador de delitos. Y en 1880, cuando este Estado argentino, que era una medialuna de 13 provincias, extiende su territorio vía invasiones militares hacia el norte y hacia toda la Patagonia, y finalmente se extiende el mapa, ese mapa que cuando yo digo mapa de la República Argentina, ustedes imagino lo visualizan inmediatamente, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca, el mapa medio en forma triangular, ese mapa se trazó en 1884, 1885. Antes, cualquier mapa de la Argentina era una medialuna. Y está en cualquier manual, en cualquier registro de mapas de la época, van a ver que los mapas es una forma muy rara de la Argentina y se llama Confederación Argentina. Ese territorio fue ocupado al asesinar a los habitantes originarios y al considerarlo un desierto. Ustedes saben que el proceso sarmientino fue el de Alberdi, sobre todo gobernar es poblar, ¿no? Como decía Juan Bautista Alberdi, que no se le conoce un solo hijo, pero decía gobernar es poblar. Esas cosas que tiene la Argentina medio raras. No se casó nunca, no tuvo hijos, pero él decía gobernar es poblar. Y se llenó la Argentina de más o menos algunos de los que estamos acá, nuestros abuelos, bisabuelos, qué sé yo. Lo cual fue un problema para el Estado argentino, porque finalmente se deshizo de los pueblos originarios y trajo trabajadores inmigrantes que armaron sindicatos, armaron gremios, empezaron a hacer huelgas, empezaron a pedir algunas reivindicaciones al Estado Nacional. Yo no sé cómo tiene tiempo, parece que va. Estamos bien. Pero empezaron a tener algunas reivindicaciones que era un problema. En ese momento la élite terrateniente le pide a algunos intelectuales comiencen a hacer un discurso nacional, como dice Fernando Devoto, construir una nacionalidad, rastrear una nacionalidad o inventarla. Porque si yo cancelé la identidad de los pueblos originarios, les negué su lengua y les impuse a todos el castellano como lengua oficial, que eso fue debatido en el Congreso de la Nación en el 1894-1895. Alberdi tenía una idea de construir una nación cosmopolita, más contractual, más voluntaria, y Mitre, Roca, Ramos Mejía, digo, por nombrar algunos tipos, Rojas, dicen no, nada de cosmopolitismo ni muchos idiomas, es el castellano, es la tradición nacional, e inventar una historia que cancele el conflicto que se le había generado a los dueños de la tierra, que dijeron, eliminamos al gaucho, eliminamos a los indígenas, y nos vienen estos inmigrantes con ideas anarquistas a hacer la primera huelga general en 1902, los sindicatos, los gremios, conflictos que no podía resolver la élite gobernante, ¿no? Los abuelos de estos tipos, los bisabuelos de los que gobiernan ahora, más o menos. Porque se repiten los apellidos. Él dijo el Villegas, bueno, están los Blanco Villegas, Macri y Blanco Villegas, ustedes saben. Dueño de él las tierras más productivas de Buenos Aires, está Bullrich, Pueyrredón, que son dueños de esa tierra y son los que remataron. El bisabuelo de este Bullrich que él mencionó es el que remató en el patio Bullrich de Buenos Aires las tierras que habían robado. Las remató entre sus amigos, obviamente, digo, las familias son conducentes a eso. Y aparecen algunos escritores como Manuel Gálvez, como Ricardo Rojas, como Leopoldo Lugones, que hacia el centenario, 1910, se iban a cumplir 100 años de una revolución que ellos consideraban el comienzo de la patria, una patria que no existía en 1810, que era una medialuna de 13 provincias con un conflicto constante. Comienzan a gestar un discurso profundamente nacionalista, profundamente xenófobo, que es un discurso que sobrevive hoy. Cuando él contaba esto de los mapuches son chilenos y ese discurso que se impuso,
en parte pensaba en los escritores canónicos de la Argentina, como Manuel Gálvez, como Ricardo Rojas, como Leopoldo Lugones, que se encargaron de decir que todo lo extranjero era malo y que lo único bueno era lo local, lo nacional. Entonces también pensaba que se mezclan muchas cosas, ¿no? Digo, esa élite que decía, construyamos una nacionalidad, nos quedamos sin los pueblos originarios, eliminamos a los gauchos y a los caudillos, pero trajimos todos estos europeos, son unos revoltosos y que están dividiendo la nación. En la Argentina, hacia 1905, 1910, se hablaban 4 o 5 idiomas, al menos en Buenos Aires, era común, los actos del 1 de mayo de los trabajadores eran hermosos. Se hacían en español, obviamente, pero también se hacían en ruso, en alemán, en francés, en italiano, pero se leían todas las proclamas en todos los idiomas, por la cantidad y la mezcla de trabajadores que había. Y ahí surgieron en las escuelas, es muy raro lo que pasó, porque esta oligarquía venía de matar a los pueblos originarios, de eliminar a los gauchos y de decir, traigamos a los europeos que nos van a salvar. Y hacia 1910, luego de 20 o 30 años de ese proceso que les salió mal, por las revueltas y la cantidad de huelgas que tenían, los reclamos que tenían los trabajadores, esta oligarquía terrateniente que encima decía, ¿de qué se quejan? Si le damos un lugar donde estar y comer, ¿de qué se quejan? ¿Qué son eso de las 8 horas? Se produce lo que se llama la inversión sarmentina. Estos escritores comienzan a reivindicar, pero no como eran, sino a imagen de ellos, lo indio y lo gaucho. Y aparecen jóvenes de las clases altas, de las clases acomodadas, que con ese discurso nacionalista salen a cazar inmigrantes. Ustedes saben que en Argentina el primer pogrom judío, o sea, la primera persecución masiva de judíos se da en 1919 en Argentina. De toda Latinoamérica, es el primero que se da. No existía esa noción de una persecución, la hacen estos muchachos inspirados en esta onda nacionalista de perseguir lo extranjero y reivindicar lo local. Quería leerles un pedacito de Manuel Gálvez, que hacia 1910, genial, porque la oligarquía y las clases altas se la pasan persiguiendo inmigrantes y sobre todo anarquistas, que sean anarquistas, y los expulsa. Y con la ley de residencia, ustedes saben la ley de residencia que saca a Roca, Roca quejándose de que hablamos mal de él. Llama a Macri y dice, no, por favor. Yo soy Macri, no soy Blanco Villegas. ¿Eh? Sí, sí, una garantía, pero viste, ya no son más de la oligarquía. Ojalá que vengan en helicóptero. Se va a ir en helicóptero. Esas clases altas y esa oligarquía se la pasa persiguiendo, decía esto, en especial anarquistas. Si eran extranjeros, con la ley de residencia de Roca los expulsaban. Y es impresionante porque cuando no son extranjeros tiene un problema el Estado. ¿Qué hace con esos anarquistas si no los puede expulsar? Entonces, ¿qué hacía? Girardo lo cuenta en la dictadura del FRAC. Los ponían en un barco y los confinaban en el Río de la Plata unos meses. O sea, los expulsaban del territorio argentino, de nuevo, ¿no? La noción de esta oligarquía como que la tierra nuestra es un territorio y es un latifundio, los que están adentro piensan como yo o son expulsados, desaparecidos, secuestrados. Los mandaban a Ushuaia, ¿sí? a la cárcel del fin del mundo, los expulsaban del país a los extranjeros y a los que eran locales los ponían en un barco en medio del Río de la Plata para que se ablanden un poco, para tenerlo encerrado. Después eso lo va a hacer Stalin. Pero bueno, acá somos originales. El primer programa judío, el laburo sobre las razas que hizo el Perito Moreno después lo hacen los nazis. Y Manuel Gálvez, un escritor que fue lectura obligatoria en todas las escuelas, va a escribir en 1910, cuando los jóvenes de la clase acomodadas, en medio de los festejos del 25 de mayo por el centenario, la ciudad está en estado de sitio, toda militarizada, porque había tantas protestas, y venían invitados de todo el mundo a los 100 años de la patria, una patria que no existía ni hace 20, 30 años atrás. La reacción de la oligarquía es ir a quemar imprentas anarquistas. Ir a prenderles fuego esa misma noche, como un gesto nacional. Y Manuel Gálvez va a decir, las violencias desatadas por los estudiantes incendiando las imprentas anarquistas
mientras echaban a vuelo las notas del himno patrio, porque lo hacían cantando el himno nacional, constituyen una revelación de la más trascendente importancia. Ante todo, esas violencias demuestran la energía nacional y enseñan que la inmigración no ha concluido todavía con nuestro espíritu americano, pues conservamos aún lo indio que hay en nosotros. Es increíble, venían de devastar el pueblo, los pueblos originarios, comienza una reivindicación de decir, si esto, que era lo que nos iba a salvar, era tan malo, y tal vez la figura del indio, lo dice así, textual, en el diario de Gabriel Quiroga, que es un libro en términos literarios fenomenal por el recorrido que hace, pero es una reivindicación absoluta del nacionalismo. Y en el mismo libro, ustedes saben que la Constitución y el preámbulo dice para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, ¿no? Dice algo así. No sé si dice mujeres, yo dije mujeres, pero dice de buena voluntad. De buena voluntad. Yo le agregué mujeres por los signos de los tiempos. Porque me critican por machista, porque no tengo lenguaje inclusivo, entonces fue como desesperante. Hay que cambiar el preámbulo. Y el que cambie de preámbulo, muy bueno. Es una buena campaña. Se inicia acá en la biblioteca Osvaldo Bayer, El cambio de preámbulo, hombres y mujeres del mundo. Y no, y bueno, mujeres, todos. Todes, ahí está. A todes. Los que quiero, muy bueno. Muy bueno. Pero acá Gálvez va a decir, está muy bien con ese preámbulo, pero es un peligro. Dice, la mejor medida de policía espiritual sería expulsar del país a todos los apóstoles de religiones extranjeras y de doctrinas sociales internacionalistas. Es expulsarlos, pide. Y dice, la Constitución es sin duda muy respetable, como diciendo, agárrense, ¿no? Es respetable, pero la nacionalidad debe primar sobre la Constitución. Porque él está pensando en ese preámbulo y dice, la salvación de la nacionalidad exige la violación de la Constitución. Es maravilloso. La salvación de aquella exige la violación de esta, de que es la Constitución. Y comienza una reivindicación muy particular. Lugones, incluso en este delirio místico de reivindicar lo nacional, va a ir a unos festejos en Jujuy, y él dice, si los europeos pueden ver en Grecia el comienzo de lo civilizatorio, nosotros no estamos tan lejos. Y va a escribir Leopoldo Lugones, dice, he presenciado los carnavales de La Rioja. Algunas escenas son de carácter completamente griego. Donde hay individuos bajo coronas de pámpanos, o se observa, por ejemplo, dice, una damajuana, ¿conocen la damajuana? Una damajuana de vino cuyo empajado nos recuerda a las ánforas griegas. Y él piensa que tal vez que el comienzo, si el comienzo de la civilización está en esa cultura, nosotros tenemos rasgos parecidos de decir, en esas cuestiones autóctonas. Es muy loco eso, porque la obsesión de estos tipos, luego de eliminar a los pueblos originarios y quedarse con la tierra, es nacionalizar a la fuerza a los extranjeros. Transformar a los extranjeros en argentinos. En una Argentina que no existía. Digo, el Estado, lo que cuenta él, el avance de Roca, se consolida más o menos en 1880. Y los festejos son en 1910, son muy pocos, 30 años después tienen que festejar 100 años de una patria que no existía antes. Entonces hay que nacionalizar a esos extranjeros. Y ahí el proyecto de Sarmiento ahí un poco va teniendo color, porque dice, ¿cómo los nacionalizamos? Y ahí aparece Ricardo Rojas y José Ingenieros, que comienzan a decir, el gran problema son las escuelas que tienen las comunidades extranjeras. Porque había escuelas italianas, escuelas francesas, escuelas alemanas, había de todo, era un espacio muy cosmopolita Buenos Aires, era real eso. Y él dice, no. Asume el Consejo Nacional de Educación, Raúl Mejía, y dice, lo primero que hay que hacer es extender todos los festejos patrios y armar el panteón nacional en toda la Argentina. Festejos patrios, marcha, himno, bandera, el ejército con la escuela, a marchar. Y lo segundo es, a las escuelas públicas, increíble, ¿no? Él dice, el problema son las escuelas privadas. Dice, las escuelas públicas, que están medio influenciadas por este cosmopolitismo y por esta cosa tan amplia de la cultura, hay que ocuparlas con lecturas nacionalistas que nacionalicen a todos los extranjeros. Es increíble. Ese proceso, paradójicamente, lo va a terminar el peronismo. El peronismo, digo, este proceso va a ser la transformación de los extranjeros en argentinos, y el peronismo va a venir a confirmar
a conformar esos argentinos en sujetos con derechos. Ahora, lo que no va a resolver el peronismo va a ser el tema de la identidad de la tierra. No le va a devolver la lengua a los pueblos originarios a que la puedan hablar ni permitírsela, aunque sí hay un espacio de reivindicación folclórica muy grande del peronismo, debemos decirlo, aunque no seamos peronistas. Gerardo, algo pasó. Hay que decirlo. Y no resuelve el problema de la tierra. La tierra no se mete con los dueños de la tierra, el peronismo. Pero sí lo resuelve. Y digo esto del peronismo, porque acá con esto termino. Sí, con esto termino. Va a aparecer el trabajo que hace, como no se resuelve el problema de la tierra en la Patagonia, nunca, y de hecho no está resuelto ahora, está peor que nunca, él lo comentó con el jeque árabe este que vino, que está instalado, que está tomando posesión de sus tierras, porque si hizo un acuerdo ya está, seguramente una parte es de él. Cuando Osvaldo Bayer viaja a la Patagonia y conoce, el joven Osvaldo Bayer, un joven de casi 30 años, conoce toda la realidad esa, va a sacar, nosotros lo presentamos acá el año pasado, La Chispa, el periódico este escolar, como digo yo, que le pone justamente contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia. Lo primero que ve es que los latifundistas manejan de una manera tan salvaje el concepto de la tierra y cómo tratan a los trabajadores que se pone a defenderlos. Lo echan, la gendarmería lo echa a punta de pistola, lo expulsan de la ciudad después de 8 números que logra sacar de La Chispa, ¿no? Y es increíble porque 60 años después, él denuncia el robo de tierra de Cuyamen. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado para los que estuvieron el año pasado? Pero ustedes lo conocen igual. Él lo denuncia en ese momento. Dice, robaron Cuyamen, ponen los nombres de lo que lo robaron en 35. Lo echa la gendarmería. 60 años después, otro joven muy parecido a Osvaldo, blanco de tez, muy europeo de cara, Santiago Maldonado, con esta lógica de las fronteras son un invento de los peritos y del hombre blanco, se instala en Cuyamen, adhiere a la causa de Cuyamen, y el mismo cuerpo de gendarmería que había echado a Osvaldo es el que lo desaparece. La misma ya no echarlo de la ciudad, sino desaparecerlo. Y se produce la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Y hace muy poquito tiempo presentamos esto con Horacio González y con Cristian Ferrer en Buenos Aires, ¿no? Y cuando ellos hablaron de La Chispa, que les pedimos solo que hablen de esto, los dos, sin ponerse de acuerdo, terminaron hablando de Santiago. Porque Osvaldo, ustedes saben que en un momento propuso eliminar la frontera entre Chile y Argentina, en el año 95, en un reportaje dice hay que sacar esa frontera y hacer un mercado común. Y que se autogobierne la Patagonia con todos los recursos que tiene. Fue declarado persona no grata en Río Gallegos, declarado traidor a la patria por muchos senadores del sur. Hubo una sesión en la Cámara de Senadores donde durante 6 horas hablaron de la declaración de Osvaldo que lo querían expulsar. Finalmente lo declararon persona no grata del Senado para que él no pudiera nunca más entrar al Senado de la Nación. Por decir eso. Y extrañamente, es increíble, pero Sarmiento había hecho lo mismo. Sarmiento en su momento dice hay que sacar la frontera de la Patagonia y que se autogobierne de alguna manera. No se lo declaró traidor a la patria. A Santiago Maldonado, cuando está en Cuyamen, se lo trata de traidor a la patria, se lo trata de un hippie que no tenía por qué estar ahí defendiendo a los mapuches que son chilenos y que no quieren al Estado argentino. La misma acusación que le hacen a Osvaldo se le hacen a Santiago. Y eso lo va a recordar Horacio González en la presentación, que escribe algo increíble. Dice, Osvaldo habla de la nación argentina y toca el tema de fronteras. En La Chispa se habla de eliminar las fronteras. Todo el tiempo se habla en La Chispa. Sarmiento había hecho lo mismo. Y cuando desaparecen a Santiago, cuando el Estado argentino desaparece a Santiago y no sabe cómo explicar lo que le pasó a Santiago después de que encuentran el cuerpo, Horacio va a recordar el texto de Horacio es hermoso, ¿no? Porque dicen, ese joven blanco de ojos celestes que aparece de nuevo en el mismo lugar donde estuvo Osvaldo, sufre esa acusación de los nacionalismos del lugar, se lo acusa de todo tipo de canallas, ¿no? Porque es una canallada lo que hacen con él cuando está desaparecido. Y cuando aparece el cuerpo, ¿qué hace el Estado? ¿Qué va a hacer? Convoca a los peritos, como había hecho Roca con el perito Moreno. Convoca a 28 peritos para que analicen el cuerpo a ver qué le pasó. ¿Y qué van a decir los peritos? Nada. Que se ahogó. Y eso lo podíamos decir cualquiera de nosotros si veíamos el cuerpo hinchado con agua y lo puede decir cualquiera de nosotros. Sin embargo, ese peritaje sirvió como justificativo de tapa de todos los diarios
Si los peritos dijeron esto, se ahogó. Nadie lo tocó. 50 peritos. 50 personas, 28 peritos firmaron. Y Horacio dice algo muy increíble, dice, finalmente pareciera que los peritos no sirven para otra cosa que no sea para justificar los delitos del Estado. Cuando el perito Moreno ocupó esas tierras, justificó de una manera brutal, a través de la ciencia, el robo de tierra, el robo de cuerpos. Con Santiago Maldonado, todos esos, esa cosa infame de los peritos, hicieron lo mismo. Terminaron diciendo solo se ahogó. Ninguno fue capaz de decir pasó algo más. Ninguno pudo explicar un crimen de Estado, como es el crimen de Santiago Maldonado, que es desaparición forzada seguida de muerte. En ese sentido, el aporte mínimo que quería hacer era pensar que muchas veces estos discursos, que son escolares, que son científicos, que son historiográficos, tienen una carga ideológica que finalmente no hace otra cosa muchísimas veces, y estos son ejemplos, algunos de los que quería dar, de justificar el robo de la tierra, cambiarle su nombre por latifundio, el robo de los cuerpos, sacarles identidad, y la reivindicación que hace él de estas figuras que luchan, y que con mucha dignidad luchan, y cuando luchan y recuperan el territorio, le devuelven el nombre, le sacan el nombre de latifundio, lo vuelven a llamar tierra, suelo, y le devuelven el nombre y el idioma a los habitantes originales, a los verdaderos habitantes.